Hola, una vez más saludo a todos mis amigos y hermanos del canal Temas Bíblicos. Gracias a todos por visitar nuestro canal. Hoy estaremos tratando la segunda parte de la fe versus el temor. Anteriormente estuvimos tratando en la primera parte los beneficios de la fe y las desventajas del temor. En este segundo capítulo, este segundo tema, en esta segunda clase número 2, estaremos tratando lo que produce el temor y lo que produce la fe. Amén. Entonces comenzamos con este estudio. Estaremos hablando que el que tiene fe descansa en Dios. El que tiene fe tiene paz y descansa en Dios. Está descansando en los brazos de su Creador, de su Padre, de su Abba. No tendrá temor del mal. Amén. Ni de nada de lo que pueda tratar de sacarlo del propósito de Dios de ninguna manera, porque si está confiado en Dios todo saldrá bien. Estaremos confiados en Él. Comenzaremos leyendo Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, acompáñenme. Habla de la siguiente manera. Dice: Jesús anda sobre el mar. Dice el título del versículo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar. Él oraba siempre aparte, y dice que fue a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A quiénes? A ellos, a los discípulos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí, empezando este tema, segunda clase de la fe versus el temor, nos está enseñando que la duda entró en Pedro por medio del temor. Como en la anterior clase le estuve diciendo que primero entró Pedro en el temor y luego eso lo llevó a la duda, porque el temor produce la duda. O sea, la duda entró en Pedro por medio del temor. Pedro, al ver los fuertes vientos, se fue por los sentidos físicos. Cuando usted se deja llevar por los sentidos físicos, por los sentidos físicos, entra en miedo. Es donde comenzamos nosotros los seres humanos a entrar en miedo. Entonces eso es lo que pasó con Pedro, comenzó a hundirse. Ese es uno de los factores. Usted y yo comenzamos a hundirnos en ese mismo momento, cuando ponemos nuestra mirada en los sentidos físicos, en lo que está a nuestro alrededor, en lo que está en lo externo, y comenzamos a hundirnos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras angustias, en nuestras depresiones, en las depresiones y todo eso, porque eso no son nuestros, ni a nosotros, más nuestros no son. Eso es lo que pasó con él. Una de las cosas que nos indica que tenemos fe es que nada de lo que nos digan en contra de la palabra nos produce temor. Ejemplo, que nada te roba la paz. Ejemplo es que nada te robe la paz, que nada te robe la confianza y la seguridad. Esto es un indicativo de que en nosotros hay fe. El temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Darle lugar al temor es como darle lugar al diablo, queridos hermanos. El temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual, es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios en ningún momento. Y algo que no le dé la cabida a la palabra de Dios, entonces le da lugar al temor, a lo malo, a lo que nos pueda pasar.
Los invito a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Los invito a leer conmigo. Dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, Por consecuente, pues no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Aquel que vive en el temor, pues no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea que entonces vive en un constante temor y no le da cabida que Dios obre en su vida. El temor trae resultados, como podemos ver, trae resultados negativos. Tiene sus consecuencias, trae castigo. Lo vemos en Job. Todo lo que le sobrevino a Job el patriarca fue producto de sus temores. No fue que Dios lo permitió, como muchos lo enseñan, que Dios lo envió, que Dios fue que le envió esa enfermedad. No, de ninguna manera. El temor en la vida de Job, el temor de la vida se debe a que él quebrantó un principio y le dio derecho a las tinieblas. Cuando el hombre quebranta principios, allí donde le da lugar a las demás cosas en su vida. Él quebrantó un principio y ese principio le dio derecho a las tinieblas en su vida. Por eso los invito a leer Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Job capítulo 3, versículos 25 y 26 dice de la siguiente manera: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. El 26 también dice, da continuación de este versículo: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Yo no estaba reposando, descansando en Dios, sino que vivía en sosiego, un desasosiego. No obstante me vino turbación. Dijo, no he tenido paz en ningún momento. El texto dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, lo que él temía, eso le sobrevino. Entonces, a lo que tememos, por eso hay un texto en la palabra que dice que lo que el hombre tema, eso le sucederá. No recuerdo qué texto, pero lo dice de esa forma. A lo que nosotros le tememos, a eso no sucede. O a lo que nosotros tenemos temor, ese miedo, a eso llamamos. Salomón dice Salomón acerca del temor, dice: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto lo decía Salomón. Cuando oramos en fe hay respuestas, queridos hermanos. Hay respuestas en el temor en cuanto al temor. Y esto cuando la oración en fe es una oración en ciencia. Es cuando la oración en fe que hacemos es una oración en ciencia, en conocimiento de las verdades del reino, del pensamiento de Dios. Cuando adoramos, glorificamos y alabamos a Dios en fe. Eso combate el temor inmediatamente. Todo esto debe estar en el pensamiento. Todo esto debe estar en pensamiento con el reino en directo. Todo esto debe estar en pensamiento con el reino de Dios, o sea, conforme a su voluntad. Ahora estaré desarrollando lo que produce el temor y le estaré hablando sobre lo que produce la fe. Primero hablaremos sobre lo que produce el temor. El temor produce inseguridad, desconfianza, incertidumbre, duda, preocupación, afán, ansiedad, desasosiego, inestabilidad, confusión, angustia, tensiones nerviosas, depresión, problemas cardíacos, llevando a la persona a posibles infartos, problemas estomacales, úlceras, gastritis y finalmente puede llegar a producir hasta la muerte. O sea, queridos hermanos, es una cadena de factores lo que desarrolla el temor en nosotros. Lo que produce la fe. ¿Qué produce la fe en nosotros? Gozo, paz, paciencia, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud y vida. Amén. La fe es un reposar en Dios, es un descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso es la fe. O sea, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros.
Pero nosotros que persistimos y queremos seguir pensando lo peor o lo malo de Dios cuando realmente tiene lo mejor para nosotros. Pero hay personas que cuando leen acerca de Job, dicen, no, todo el mal que le sobrevino a Job, pero fue porque Dios lo permitió, Dios le envió todo eso. ¿Cómo se les ocurre que de un Dios tan bueno puede salir cosas malas? Entonces nos han enseñado eso, por eso él decía, si Dios dio, Dios quitó, porque ese era el conocimiento que él tenía, que él pensaba que era un Dios que daba y que quitaba. Entonces, ¿qué credibilidad o qué confianza podemos tener en un Dios que nos da y nos quita? Tiene que haber algo, hermanos, por el cual el creyente se deja llevar por el temor, por las adversidades y todas estas cosas mencionadas. Tiene que haber algo por el cual el creyente se deja llevar por el temor, por las adversidades y todas estas cosas que ya yo mencioné anteriormente. El temor es un monstruo que dejamos formar en nosotros, que si no lo combatimos a tiempo nos va a destruir. Vivir en el temor es lo peor que puede haber, es esperar lo malo en sí. Así como dice Salmos 4:8, como debemos vivir. Dice, en paz me acostaré, dice el texto, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Decía el salmista que en paz se acostaba, y asimismo en paz se tenía que levantar, porque es un reposar, un descansar en Dios, una confianza, una completa seguridad en Él. Como nos acostamos, nos debemos levantar en paz. Que los pasos de tu nuevo día no sean los que te produce el temor, que los pasos de tu nuevo día sean los que te produce la fe. Que los pasos de nuestros días sean los que nos produce la fe. Se ha demostrado psicológicamente, o sea, la ciencia ha demostrado que lo que produce temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en lo que nos estamos apoyando. Puede ser en algo o en alguien. Ejemplo, nosotros tenemos que apoyarnos en Dios y en su palabra. Si yo estoy preparado o capacitado para enfrentar lo que sea, lo que venga, no tengo por qué tener temor, no tengo por qué tener problema con eso. Si no estoy preparado, pues supone que tendré miedo. Tenemos que estar preparados ¿en qué? En la palabra de Dios, porque en su palabra es la que nos va a capacitar, nos va a preparar para el momento en que venga la situación, la adversidad. La palabra de Dios nos recordará que Él está con nosotros, y eso nos dará fuerza para seguir adelante. Yo sé que tengo y puedo en Cristo Jesús. Sé cuál es mi legado, cuál es mi herencia, en quién he creído. Como decía Job, sé que mi Redentor vive y tiene poder para levantarme aún de los muertos. Amén. Eso es lo que debemos saber, queridos hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos en Jesús? ¿Cuál es el legado que tenemos? ¿Cuál es la herencia? Para poder estar confiados, tranquilos. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Sé que el propósito de Dios en mí se ha de cumplir. Sé que el propósito de Dios en tu vida se ha de cumplir, querido hermano, porque el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Entonces por eso nosotros debemos vivir confiados las 24 horas del día. Las 24 horas al día debemos vivir confiados. Este es el deber del creyente, vivir confiado las 24/7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Porque nosotros somos la iglesia, y la iglesia es luz y sal. Somos luz del mundo, sal de la tierra. Somos la luz en medio de estas tinieblas, de este mundo. Sal de la tierra en corrupción. ¿Para qué se utiliza la sal? La sal se utiliza para preservar. Para preservar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros somos sal de la tierra. Estamos para preservar a este mundo, para preservar la putrefacción. Para preservar de la putrefacción que es el pecado. Y detener el avance del pecado. Ese es nuestro trabajo. Dios es la solución del mundo a través de nosotros. Dios es la solución del mundo a través de nosotros, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Lo que produce el temor es la falta de confianza. Cuando un creyente tiene temor de algo o alguien es porque no tiene confianza en sí mismo y seguridad.
Entonces, como les estuve enseñando, qué es lo que produce el temor y qué es lo que produce la fe, por lo cual el creyente no debe tener falta de confianza y seguridad. Tenemos que tener confianza. Más que eso, debemos tener lo que les dije anteriormente, lo que produce la fe. Debemos estar llenos de lo que produce la fe. ¿Qué debemos tener? Debemos tener gozo, paz, paciencia, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud y vida. Que eso es lo que nos produce la fe, para que podamos estar allí confiados y tranquilos, seguros de que Dios está en control de todas las cosas y que Él tiene cuidado de todos nosotros. Así que muchas gracias, queridos hermanos. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo Gabriel Bustamante. Se les quiere, se les aprecia. Un abrazo grandote, muy gigante. Y espero que todos se encuentren sanos, seguros, salvos, bendecidos y prosperados. Hasta un nuevo encuentro. Bendiciones.